mira, mi recibo de sueldo que yo ingresé en el 78 y terminé en el 12. Pero Acá, y claro, porque 33 o 34 años, por acá dice mi profesión, para que vea que dice enfermero, porque muchos ni decían, pero ni que no. acá le mostramos Dicen a la nomás cámara, que María Esther tiene guardado el su recibo de sueldo. de sueldo. María Esther, Sí, un gusto estar con usted acá para contarnos un poquito su historia. Le decimos a la gente que para muchos la conocen, muchos Sí. nacieron en sus manos. sí, me conocieron muchísimas. Usted Yo me trajo- conozco con tanta gente porque me conozco por medio de la clínica. Sí, usted trajo mucha gente al mundo también en los partos que había en ese entonces. Entonces sí, con la doctora Meche, con la doctora Mercedes Tixi, Sí. que era mi patrona. Y usted trabajó 3 años. 33 años. Casi con 34. Sí, Sí, fue la enfermera del doctor Davicino. sí, Y la doctora Mercedes Tixi. Mercedes. Sí. Bueno, vamos a arrancar un poquito recordando su niñez, Sí. Esther. Y mi niñez fue en el campo. Yo me crié en el campo con mis padres, que allá tengo lugar, tengo todavía mi casita en el campo donde fue de mis padres, que me quedó a mí por parte de... Estamos hablando acá. de acá cerca de la escuela Bertuzzi. Cerca de de la la escuela escuela Bertuzzi y el matadero, entre ¿Cuánto- medio hacia el fondo estoy yo ¿Cuántos así. hermanos? 6 hermanos. Nos criamos ahí todos. Sí. ¿Y la Sí. escuela? Y la escuela, la Bertuzzi, Ahí hicieron la verdad. ahí le hicieron la escuela. Mi maestra fue la escuela Clisio Bertuzzi, que él Sí. fue el que donó todos esos lugares, el lugar donde está la escuela. Y fundó la señorita Mercedes Bertuzzi Claro. la escuela. Yo trabajé un año ahí con una Trabajó ahí. Sí. Bueno, mi maestra, entonces ese año ya hubo 7º grado. Mi maestra fue la señora Ninón Gallardo de Perniza, la señora de don Antonio Perniza, que ahora ya es muerta. Ella fue mi maestra de 7º grado. Qué bárbaro. Y hicimos ahí, todos los hermanos hicimos ahí en esa escuela. Porque estaba cerca y vivíamos mis Claro. padres, todos. Que ahora a mí ese lugar me quedó por parte de la herencia Claro. de mis padres. Y yo, ese pedacito en lo mezquino, lo que me tocó, porque es recuerdo de mis padres donde nos criamos todos los hermanos. Sí. ¿Vos recordás, Esther, qué querías ser vos cuando ibas a ser grande? Y sí, yo decía que yo quería trabajar, mi padre fue colono toda la vida. Todos trabajábamos en las chacras, en todas esas cosas. Sí. Y yo decía que yo quería trabajar en otra cosa, porque si no siempre nos iba a tocar todo el campo. Pero el Sí. estudio siempre era, iba todos los días. nos Todos faltaba. los días, y religiosamente teníamos una crianza excelente, siempre Sí. le digo yo, y así crié mis hijas, que mis padres no eran muy, le dije así que antes eran así, pues delicados. Mi padre era muy querido en ese barrio, en esa zona. Claro. A él por sobrenombre le decían Tancho Vallejo. Claro, Sí, claro. sí. Claro. Y ahora acá en esquina ya me quedé yo sola de las hermanas, mis hermanos ya habían muerto ya. Sí. ¿Vos qué edad tenés ahora, Esther? Ay, 74. 74. Bueno, Sí. ¿vos terminaste la escuela? El 7º grado en la Bertuzzi, Se con la termina. señora Ninón Gallardo, que era cuñada de don Clicio Bertuzzi. Claro. Ella era Clicio Bertuzzi, el cuñado, porque la señora de don Clicio era la hermana de la señora Ninón. Se llamaba Perla Gallardo. Mirá cómo te acordás todo bien. Sí, sí. Y de ahí terminaste el y de ahí- 7º grado y... Y quedé nomás quedamos en el campo ahí, nomás nuestra casa, todo. No, espera que pase esto porque nos Sí. enloquecemos. Sí. Hoy ni se van a enloquecer los fines de las elecciones. ¿va? Y vinimos, el doctor Fournier era médico de mis padres, de mi familia, todo de mi familia. Por ahí yo tenía mis tíos, todo por esa zona, hermano de mi mamá. Ajá, Y bueno, el doctor Fournier era director del hospital entonces. sí. Y entonces, una de mis tías le dice que yo quería, ¿por qué yo no? Que para estudiar, para de enfermera y cosas, le dijo al doctor Fournier. Y así, entonces, empezamos por ahí, como diciéndole cómo le entraba a mi papá, porque mi papá era como una persona delicada, que decía que salíamos de ahí, era más para andar todo mal, Mirá, no como vos ellos te manejaban. Mirá vos la crianza. Una crianza Había que sí. hablar con tu papá. Con mi papá y mi mamá. Y si las nosotros dos? le decíamos a mi mamá aceptaba, decía, y lo que dice tu papá.
La última palabra tenía para que ser salgas de la casa. para que salga a la casa. Si yo me casé después que falleció mi papá. Pero, Y grande, ya no sé cuántos años. sí. Y Bueno, y vos te acordás cuando le hablaron, ¿quién le habló? y le habló el mismo doctor Fournier, le había dicho que tenía mucha amistad con él, confianza, que se decían cosas. A veces el doctor Fournier se iba a buscar una sandía, una cosa, ni era por necesidad a visitarla, así se iba, vio, y ellos le daban todo a él porque él era el médico en la familia. Le habrá dicho, che, mirá que... a ver Sí, si que por qué dale no le permiso. manda al hospital, que haga práctica y cosas, y así se va a hacer de enfermera, después puede rendir. Ella le gusta, ella quiere, ella es una chica grande, y qué le va a pasar, y qué sé yo, y después va a estar siempre en tu control y todo, y que en el hospital no hay cosas que pasan, nada, y así, Así lo habló. así le habló. Y entonces él tenía una familia que era conocido de acá de esquina, va también que era y que siempre estaban allá en mi casa. Y bueno, cuando yo no estaba en el hospital, cuando tenía un horario que yo tenía que entrar en el hospital a las 6 de la mañana, porque nos hacía cumplir hasta horario, para que nos aprendamos a trabajar los horarios. En el hospital, por ejemplo, de 6 a 2 de la tarde, o de 2 de la tarde a las 10 de la noche. Claro. Así todo. Mirá vos, y ahí fuiste aprendiendo. Y ahí yo fui aprendiendo. ¿Y ahí ya te diste cuenta, vos te empezaste a dar cuenta que eso iba a lo tuyo? ¿Y qué? Que iba a ser lo tuyo. Que eso? iba a ser lo tuyo, sí, porque a mí me gustaba. ¿Te gustaba? Yo prestaba atención y yo en el hospital estaba el doctor Frati, el doctor Idiarte, el doctor Ansen, el doctor Fournier, los dos davicinos, el doctor Davicino y la doctora, todos trabajaban ahí. Claro. Entonces era parto en el hospital allá para la costa. No era como ahora, todo moderno, era el hospital grande, el hospital Sí, viejo. viejo. Y teníamos un camino así para irnos a la zona de parto allá atrás. A la familia de Avicino. Y bueno, y sí, ellos estaban todos los días en el Estaban hospital, todos y los días. observaba, y había otras practicantes y todo. A mí me enseñaban mucho, claro que ya es muerto, todos los enfermeros que estaban, Juan Domínguez, Domingo. que era ahí, Juan Domínguez, Don Boná, ¿cómo es? Pancha, la mujer que era de Paita Ibarra, Fíjate, ella, Angelita Centurión, de la mujer de este hombre, todos que ya son muertas. Claro. Ella era la cama enfermera. Y veía que yo tenía esa fe de enseñarme, y yo nunca protestaba. Hay que higienizar a este enfermo, hay que levantar a este enfermo, hay que bañar. Todo yo lo hacía así. Venía el doctor Ansen y nos decía que le tomemos la presión a un paciente y que le diga cuánto tenía. Claro. La evaluación de pulso. Porque uno habla de enfermera y fíjate lo que me estás contando, Esther, de Sí. cambiarlo, bañarlo. Bañarlo todo. Trabajo que es Y ahí en el hospital, entonces había en el hospital así para traer una pieza, que había entonces en esa época unas monjitas también, aprender, tener las prácticas. Las prácticas. Claro. Sí, y el doctor Sí. Davicino, siempre en el hospital la doctora, y él se ve que observaba. Ajá. Rosita, y nos hacía tomar así examen con los mismos médicos de ahí. Mirá. El doctor Idiarte, me acuerdo que atendía muchos partos y nos llamaba a nosotros para los partos. Y el doctor Frati, todos excelentes médicos. Y trabajaban mucho en cirugía con el doctor Davicino. Todo. Un día éramos como 5 practicantes que habíamos, pero un día el doctor Davicino se jubilaba, se casó Rosita González. ¿Vos te acordás la enfermera que era doctor Rosita. Davicino, que murió? Rosita, Sí, que era muy conocida. Sí. Rosita tuvo muchos años. Un día el doctor se va con la doctora en el auto y le llaman a Juan Domínguez. Y se va Juan Domínguez con él y dice que le dijo por mí. ¿Qué tal esa chica? Y qué sé yo, y qué sé cuánto, y de dónde es, qué sé yo, que yo ando necesito. Prácticamente yo voy a querer una enfermera porque Rosita se fue a retirar. Claro. Y nosotros queremos personas responsables que sepan de las cosas, y lo que no sabe le vamos a enseñar, ese que le dije. Claro. Le vamos a practicar. Sí. Y bueno, y entonces Juan Domínguez le dijo por mí. Te recomendó a vos. Hoy me recomendó a mí Juan Domínguez. Sí. A él le preguntó por mí.
Dice que. Claro, pues. Le preguntó el doctor a él, pues me veía a mí en cirugía, todo, y yo entraba con interés de las cosas, que cómo trabajaban, que las cajas estériles no hay que tocar las cosas, así nomás hay que levantar la tapa, Mirá porque vos. si no va a contaminar todos los instrumentales, claro, igual que los tambores, las ropas que usan los médicos, todo eso es estéril. Claro. Se ponen en tambor y se esterilizan, delantales, todo eso. Toda la tarde por ahí, dice que le dijo, decirle que le dijo a Juan que se vaya esta tarde para la clínica, vamos a conversar, que vaya para la clínica. Y entonces Juan me dijo, y Juan también me aconsejó, me dice, y le digo yo, pero que yo no estoy bien preparada para todo. Yo así sale Rosa y de entrar en una guardia sola, así. Claro. Porque era Daniel y Mercedes y yo nomás. Sí. Y entonces me dice Juan, no te hagas problema porque ellos te van a ayudar, porque ellos están ahí. Sí. Ellos están ahí. Y ahí, Esther, arrancaste con... Y ahí yo vine y arranqué con él. Y ahí empecé yo con él. Sí. Y de ahí yo me iba al campo, porque yo me iba al campo, entonces pues acá hacíamos una guardia. Por ejemplo, si entramos a las 2, salíamos a las 10, pero después yo trabajaba en un horario, que me daban así para ir. Entonces yo con Mercedes, guardias largas hacíamos nosotros con Mercedes. Un día entraba yo a la 1 y salía el otro día a las 7 de la mañana. Y de ahí me iba al campo, allá, a pie primero. Después cuando yo saqué del padre chiquito, yo hice una bicicleta, porque no sabía andar nada. Compraste tu bicicleta. Compré mi bicicleta. Mientras tanto... Años viajé, ahí todavía tengo mi bicicleta. ¿Y cuánto tardaba hasta allá? Hasta la escuela Bertuzzi. Y de entrando para adentro, el matadero me bajaba así, yo estaba entre medio de la escuela Bertuzzi y el matadero. Ah. Entre medio, pero allá bajando un poquito. 7 kilómetros. Tenía que bajar y irme a mi casa. 7 kilómetros fácil. Sí. Y muchos años echada a pie también. Fíjate, hasta que te compraste tu bicicleta. Y compré mi bicicleta y me golpeé todo para poder aprender, que no podía aprender. ¿Y quién te enseñaba? Y mi hermano allá en el campo salía por el camino. Y acá de don Alfredo, era el padre chiquito Yuisi. Sí. Él me financió la bicicleta Aurora, hermosa bicicleta. Y bueno, y ahí cuando tuve la bicicleta, Nico, era un segundo cuenta para irme, cuando aprendí a andar. Sí, en la bicicleta. Bueno, a las 7 de la mañana salía, hasta me cambiaba en el sanatorio y me iba. Y después, el otro día, volvía para el horario de trabajar, otra vez para la 1 de la tarde. Qué bárbaro, qué corazón, qué amor por lo que hacías. Sí, y teníamos que trabajamos toda la tarde, amanecíamos con Mercedes, hacíamos día por medio para tener un día más libre. Y Daniel, él de domingo a domingo, todas las mañanas, de las 7 de la mañana a la 1 de la tarde, y a la tarde volvía 2 horas más. Lo recordamos a Daniel, sí, porque Daniel sabía hacer de todo. De todo, Sí. de todo. Daniel sabía hacer todo, inclusive todos los hijos del doctor. Dice que Daniel empezó a trabajar toda la vida cuando la doctora y el doctor vinieron de Rosario, porque ellos se recibieron ahí, porque el doctor era de Rafaela. Y la doctora se fue a estudiar allá, ella contaba y se conocieron allá. Y que el doctor Eduardo nació allá. Sí. Y vino chiquito con ellos acá y empezaron, y que alquilaban, contaban todo así. ¿Qué recuerdo, Esther, tenés vos del doctor Davicino? Y el doctor Davicino fue una excelente persona, y una persona que no te iba a tratar de si él te tenía que hacer una observación o una cosa, o la gente que se pongan en él, que se decían o se querían quejar, eso teníamos que tenerse cuidado. Por eso que la gente acostumbrada a tratarle bien, tratar de que si el enfermo hay que tratarle bien, porque por más que esté mal, para que vea, para que tenga más fuerza y más ánimo de mejorarse, o de qué. No atenderle así nomás ni nada. Mirá vos. El doctor era todo de esas personas así. Y él si no tenía que hacer una corrección, no te iba a decir alante de la gente, como ahora con cualquier cosa dicen alante cualquier. Claro, pues. Sí, él te iba a llamar al consultorio de él, y ahí te iba a cerrar la puerta y te iba a decir, no, así no se trata, eso no. Ustedes hacen mal a la clínica y hacen mal ustedes y hacen mal a la clínica, nosotros. Bueno, claro, y bueno, y vos también ahí lo viste crecer a los hijos, todo, que después... Los hijos que fueron correctamente, los hijos.
Los hijos no son personas de vicio, no son de casino, no son de nada. Todo correctamente. No le daba pronto el auto. A ellos no les daban los chicos andar con el auto de ellos. Ah, ¿no? No. Mirá vos. Así que, y todos se fueron a estudiar. Primero estuvieron en el liceo, el doctor Eduardo a los 12 años, después se fue Rubén, el doctor Rubén, y cuando ellos ya después, ellos no quisieron seguir más la carrera militar, dejaron a estudiar. A corriente. Claro, a a estudiar corriente. medicina. Mirá Ellos vos. tenían la casa, ya que no sé si hasta ahora tienen el departamento donde fueron todos a estudiar. Sí. Pero el doctor Rubén terminó pues la carrera en Buenos Aires. Claro. Sí. Ajá. Y después todas las chicas iguales, las hijas para estudiar todas iguales así. ¿Faltaste alguna vez o no? No, salvo que si estuve muy enfermo y que ellos me probaban que estuve enfermo y entonces, ¿y quién no iba a hacer la guardia? A veces para conseguir la guardia se hacía más o menos Y me un imagino. problema a veces para conseguir y entonces como podía uno, como la responsabilidad de uno, trataba de venir a hacer como podía atender. Sí, me contaba, bueno, el enfermero no tiene, a veces le toca un turno en plena Navidad, Año Nuevo. Yo en plena Navidad que nos tocó la guardia, Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Ya el que nos tocó. ya sacaban la cuenta que le tocaba a usted. Ese día, y ya, a mí mis hijas a veces lloraban porque eran chicas y que no querían que me vaya porque veían que todos los otros chicos, que era el Día de la Madre, que era la Navidad, y no, que quedaban con el padre o a veces hasta con los vecinos. sí, Y tenía que ir a cumplir porque la guardia esperaba para cambiar la guardia y sí. Te acostumbras te acostumbras a ser responsable Sí. de tus cosas y que tenés que cumplir. Yo les hablaba a mis hijas y les decía, no, que yo tenía que trabajar, pues yo necesitaba de trabajar. Claro. Y que mi trabajo yo tenía que cumplir. O si no, yo les decía, ellos me van a largar. ¿Y qué hago yo entonces? Y entonces, No. Aranceli también nos enseñó mucho. Aranceli también daba clase en el hospital los días sábados. Sí. Y después ya, de grande pues ya nosotros ya sabíamos, pero igual nos íbamos con Daniel cuando nos tocaba. Nos íbamos también igual Mirá vos. al curso que nos hacía la Aranceli. Pero ya nosotros ya estamos con años arriba. Pero Qué cuando bárbaro. nos tocaba ser franco ese día nos íbamos igual al hospital porque nos invitaba. Bueno, te habrás tocado también a ver cosas fuertes en un caso de urgencia. Y en un caso de urgencia sí cosas muy fuertes, y como yo ahora le decía a ellos en el sanatorio, antes en pensar cuando veo así los tubos de oxígeno ahora, y ahora hay todo por la pared, los oxígenos más Claro. que tocan llaves y manejan, y antes con una urgencia no sé cómo teníamos que arrastrar si está del oxígeno para hacer llegar a la cama, o para la camilla, para los enfermos graves que llegaban, sí Bueno. que sí. Que Porque sí. encima el doctor Davicino fue médico casi toda la vida de la policía. De la policía Sí. toda la vida y le buscaban a cualquier hora. Y en el hospital siempre tenía que ir con esas operaciones, esa cantidad de heridos que venían de Malvinas, a veces esas peleas. Con la doctora a veces amanecían en el hospital operando. Uy. Sí, y el doctor Eduardo, que era el más grande, fijándose por todos los hermanitos, dándole las mamaderas, sí. Ah, mirá vos. Sí, a los hermanitos, porque la madre le avisaba que ella estaba en el hospital y que estaba trabajando. ¿Y cómo le responsabilidad a ellos que no lo va a estar diciendo, mamá, vení? ¿Y cómo no van a salir médicos también viendo Sí. a sus padres Sí. hacer todo ese trabajo? Y el sacrificio que hacían por todo Sí. por ellos, también para que ellos estaban estudiando. Y si no estaban estudiando, la doctora les dejaba todo preparado, porque de noche no había ninguna empleada, nada así de niñera y le dejaba todo hecho, las mamaderas, cosas, Sí. por si ahí los hermanos más chicos querían, él les daba las mamaderas. Sí. Si retrocediera imaginariamente el tiempo atrás, ¿vos harías lo mismo o no? Y sí, a mí me gustaría de hacer Sí. lo mismo. Sí. Y yo digo que, yo siempre digo cuando veo que no son así, o que la gente dice, no, los enfermeros ahora no son así, que no te hacen que esto y que lo otro. No, nosotros teníamos que amanecer la presión, si le bajó, si le subió, que el remedio no la sentó, que todas esas cosas, todo teníamos que hacer, amanecer nomás. Sí, sí. Y bueno, y después también el enfermero es también, bueno,
¿No llevaste la cuenta de cuánto trajiste al mundo en un parto? No, eso sí que no, porque tantos que venían, porque por las obras sociales venían desde los campos. Y vos lo ves ahora, Algunos, las personas grandes, como los Requisamonda, ya Santa Librada, Don Pérez, esos que trabajaban todos en las estancias y tenían obra social, todos eran clientes ahí. Sí, Y a las señoras, a veces que les veo, las señoras grandes, pero ya los chicos no me acuerdo. A veces algunas madres de algún lado, a veces me miran por la farmacia, por algún lado que no encontramos, y me dice, ¿usted no se acuerda de mí? No, le digo yo. Y me dice, Nico era su nieto, qué sé yo. Hombre, ya que me voy a acordar los chicos. ¿Quién era la otra enfermera? Porque Mercedes Martínez. Mercedes Martínez, claro. Ella también enfermera y porque media. Antes se lo conocía de memoria a los tres. A los tres, y los tres nomás. Sí, Daniel. Y yo y Mercedes. Claro. Sí. Y los tres éramos, y ya le digo que Daniel está... Y ves a Daniel igual, a la mañana, si a cualquier hora de la noche se armaban la cirugía, le volvían a llamar a Daniel Sí. para ayudar en cirugía. Y venía. Daniel trabajó muchísimo. Y él en la mañana llegaba Daniel, el doctor ya levantado de temprano, que estaba por ir al hospital, esas cosas. Sí. Daniel llegaba a las 7, le preparaba el mate, todo para el doctor. Mirá vos. A veces me acuerdo que en la puerta del sanatorio se sentaba el doctor así un ratito y Daniel con el mate cebándole y conversaba así con Daniel también. Todos esos A mí recuerdos. me quedó todo mal, me quedé muy mal yo cuando a ellos les pasó eso, que se murieron. Claro. Cuando falleció la doctora yo no me fui al velatorio, no me animé, el doctor sí que me fui todo. Él falleció en Corrientes y porque él aparte que él sabía que él tenía un cáncer, pero él estaba muy enfermo del corazón y no tenía que fumar. Él tenía su clínica, su casa en Arroyo Vega, Claro. y todos los días casi se iba allá y dice que fumaba. Porque él tenía el petizo Balbuena también, que trabajaba y que le decíamos el petizo, que estaba en mantenimiento, cosas, y se iba con él al campo. El petizo nos decía que el doctor, ¿y qué hace el doctor allá en el campo? Se acuesta, cosas le decíamos nosotros al petizo. Y él tenía hermosas plantas, dice que jardín, rosa, muy amigo del tucumano, le decía ese de acá en la curva. Claro. Y dice que le llevó mucho, y tenía jardines, plantas de rosa, todo. Sí. Y se iba con el petizo. No, decía el petizo se va y fuma, decía. Una vez tuvo un infarto viniendo de allá, pero llegó acá. Sí. Sí. La enfermera se encariña con el paciente también. ¿Y sí? Y sufre cuando, bueno, en el caso de enfermedades terminales, Sí. te tocó muchas veces seguramente eso. Cosas graves y personas que fallecieron estando que sin poder salvarle. Sin Y a poder. mí ellos mismos, hasta los mismos médicos me decían, hay cosas que pasan que tiene que pasar, porque cuando me veían a mí mal, Te ponían que no mal. yo me ponía mal, que no le podíamos sacar, salvar. Claro. Sí. Claro. Sí. Qué linda carrera, qué hermosa historia que tenés. ¿Alguna vez pensaste que alguien te iba a hacer una nota para recordar un poco esto? No, nunca pensé en las notas, nunca Sí. pensé. Yo decía que la gente, como que por eso que tengo mis recibos, que acá donde dicen que fui enfermera, Claro. y el año que ingresé. Claro. Sí. Y bueno, mirá, esta nota van a mirar muchísima gente que te conocieron, que estuvieron ahí con vos, que estuvieron internados, que Sí. lo ayudaste en una operación, que Sí. lo trajiste al mundo en un parto, porque el doctor, ¿cómo eran los partos? Se lo sacaba y Teníamos que estar las enfermeras, porque si el chico ahí nació bien, sacaba y nos pasaban y después ellos controlaban el chico. Claro. Porque antes Nico, no era como ahora que está la doctora Cocó, que ella es la pediatra. Claro. Que ella recibe los chicos y todo, que ya nos hacen cesárea, nos hacen parto y no está la pediatra. Inclusive ya yo cuando trabajaba la doctora Cocó, el doctor Federico, que fue ginecólogo, que es ginecólogo, Sí. yo le decía, él me cargaba y me decía, y vos no me atendés al niño, porque sabe que yo me ponía nerviosa de que no les pase algo. Claro. No, tiene que estar la pediatra, porque la pediatra es la que tiene que ver cómo está el niño. Sí. Y así. ¿Cuánto Y te- antes la doctora, eso, si ellos ponían el niño, atendían la madre, veían que la madre no estaba con una hemorragia, ahí ellos venían y revisaban y controlaban el chico. Mirá vos. Y nosotros hacíamos el resto. Cuando te jubilaste fue de golpe, no fuiste más
Sí, no fui más, porque yo justamente anduve, yo ya lo último es como que a mí me iba cayendo mal, parece. Me decía, entonces a mí me atendía el doctor, el cardiólogo, Ledesma, y ellos siempre. Pero yo me iba a los Ledesma porque siempre que me hacía un electro, porque yo ya como camajita, yo tengo problemas de cardíaco, viva, después Claro. me habían hecho un estudio en el cardiológico también. Eso hizo que me vino de picos de presiones altas también, ¿vio? Sí, sí, Yo sí. tomo un montón de medicamentos. ¿Y extrañaste? Ay, sí, extrañé un montón. Y usted sabe que llegaba a la hora de la mañana, a la hora que yo me tenía que levantar para trabajar, hasta que me contestaba que yo ya no me iba más. Qué bárbaro. Y ahí te relajás, bueno. Otra vez y pensaba yo, que si y preguntaba que quién se fue, que quién trabaja, que quién cubre y así. Claro. Y así. Después ya vinieron los hijos, el doctor Eduardo cuando se recibió, ahí ya, porque la doctora operaba con el doctor Davicino. Ellos son tus médicos también. Él es mi médico, el Sí. doctor Eduardo, mi médico cabecera. Me Claro. salvó de mi pierna el otro día, pues yo tenía una úlcera que me estuve haciendo atender con un pneumólogo que no fui bien la pierna y me demoré para irme a él. Claro. Cuando me fui, vino mi hija y me llevó a él y él me atendió 3 meses y medio. Yo me fui día por medio hasta hace poquito a la clínica, que él me curaba. Bueno. Y me salvó porque ahora ya se está cicatrizó Claro. la herida de la pierna. Bueno. Y todos me decían que me iba a llevar mucho tiempo. Y así. No, yo ahí lo como que siempre preguntándole por los chicos, todo que me acuerdo, hasta los cumpleaños de ellos, todo. Toda una vida ahí. Toda una vida Sí, ahí. sí, sí. Sí. Y los trillizos nacieron ya en Buenos Aires, vinieron ya como a los 15 días de nacimiento, Claro. nacieron y así. Pero muchos los otros nietos, algunos nacieron acá, Qué lindo, en la clínica, Qué sí. lindo porque contás y no te olvidaste de ningún nombre. No. Tenés buena Y memoria. ellos son 7 hermanos, los Davicinos son Sí. 7 hermanos. Menos la señora Ana, que no es, yo le digo todo señora, doctor, le digo que no es médica, pero ella también se fue a estudiar medicina y después Sí, bueno, ella es directora ahora de la normal. Ahora es directora de la normal, sí, parecía la madre. Bueno. Y la doctora trabajó muchos años, es la tercera, la salita la tercera. Que la doctora es una persona como todos que tratamos. Ella es una persona que se dio para todo, ella para cocinar, ella para lavar, ella hacía la ropa para la cirugía, para las clínicas, los equipos que hay que hacer, delantal, sábana para la cirugía, todo. Ella Alguien, hacía. algún pariente que tengas afuera, todos van a ver, sí que decirle lo que vos quieras. Ah, mire, todos mis parientes, mi familia, con mucho cariño. Y que siempre le llevo del alma yo la enfermería. Sí, se nota. Sí. Se nota. ¿Te emociona hablar? Me emociona, sí. Bueno. Siempre. Y todo. Te agradezco mucho. A mí yo allá cuando me voy en la clínica y miro para el lado de la casa de los médicos de la doctora, eso a mí me pone mal también. ¿Te trae recuerdo? Pues caminé toda la vida por esa vereda, por esa casa. Pues nosotros entramos en la casa familia como que fuéramos la familia. Claro, sí. Bueno, sí. Gracias. No tiene por qué.